Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos a fondo las ideas y perspectivas que moldean nuestro entendimiento. Imagina por un momento que te subes a un taxi, con el taxímetro encendido, claro, pero la verdad no tienes idea de a dónde vas. Ajá. Le dices al conductor que pues simplemente avance, que pruebe distintas rutas, que dé vueltas por la ciudad, mientras tú vas decidiendo el destino ahí, sobre la marcha. Y claro, o sea, cada cuadra, cada vuelta equivocada que das, cada bendito semáforo en rojo hace que la cifra en ese taxímetro suba de manera implacable. Exacto. Y de repente, a mitad del camino hacia, bueno, donde sea que finalmente ibas a ir, el taxi se detiene por completo. El conductor apaga el motor, te mira por el espejo retrovisor y te dice, se acabó su saldo, joven. Y te bajas a mitad de la calle, en medio de la nada, sin haber llegado a tu destino. ¡Wow! Es una analogía brutal, la verdad, pero fíjate que es la ilustración más precisa del choque de realidad que ocurre cuando pasamos de, digamos, simplemente jugar con la tecnología a intentar construir flujos de trabajo automatizados reales. La premisa central que vamos a abordar es una transición crítica en nuestra forma de trabajar. O sea, el paso de una interacción conversacional, ese chateo constante con la inteligencia artificial, a un diseño de flujo de trabajo algorítmico y estructurado, motivado principalmente por los costos y los límites de uso en los agentes autónomos. Mi postura en esta conversación es que la eficiencia real en la IA requiere eliminar la improvisación mediante skills estrictos y que los humanos asuman las tareas de recolección de datos para evitar el desperdicio de los límites de cuenta, el famoso usage. Y mi postura frente a ese planteamiento es que esta visión convierte a la IA en una simple calculadora de análisis predecibles, limitando su potencial emergente solo por un miedo restrictivo a quemar tokens. A ver, para entender la profundidad de este cambio de paradigma, creo que primero tenemos que observar el problema fundamental del antiguo patrón de uso. El texto expone cómo durante meses o incluso años, el estándar para todos nosotros era sentarnos a chatear. Claro. Un mensaje va, una respuesta viene, haces una corrección, ajustas el contexto y le das otra vuelta. La clásica tarde entera chateando, digo, todos hemos estado ahí. Exactamente. Podías pasar una tarde entera iterando para llegar a un código o, no sé, a un análisis que medio funcionara. Y ese modelo funcionaba, o al menos parecía funcionar, porque el humano era el que ponía el tiempo. Sí, y tu tiempo no te lo cobran en la plataforma, o al menos no directamente. Tal cual. Ese tiempo de iteración lenta no parecía tener un costo medible. Sin embargo, al introducir agentes autónomos al ecosistema, este patrón falla catastróficamente. Un agente autónomo hace esas iteraciones por su cuenta, a una velocidad increíble, pero consume recursos en cada ciclo. Ujú. El resultado es que la cuenta llega a su límite a la mitad del proceso. Dejas tokens quemados en el camino y no en el destino, sin generar absolutamente ningún resultado tangible. Por eso, el modelo híbrido que propone el autor, donde el humano hace el trabajo rápido de recabar y organizar datos, es la única forma racional de proteger el usage, reservando a la IA exclusivamente para el análisis profundo. A ver, espérame tantito. Reconozco absolutamente la frustración de que un agente autónomo se detenga a la mitad de un proceso porque se topó con un muro presupuestal, o sea, el famosísimo error de on budget. Es un dolor de cabeza. Es un problema real, sí, de la infraestructura técnica actual. Pero la solución que propone el documento me parece un freno de mano terrible. Argumentar que la respuesta a este problema técnico es relegar al humano a hacer el trabajo operativo, el trabajo monótono que no requiere razonamiento complejo, es un retroceso histórico en la visión de la colaboración humano-máquina. Y además cuestiono profundamente la imposición de lo que el autor llama skills. Pero, ¿por qué te parece un retroceso? Digo, los skills son simplemente instrucciones de orden y lógica. Pues porque sostengo que eliminar el chateo y la improvisación destruye por completo el proceso iterativo y exploratorio. O sea, ese diálogo abierto es precisamente donde a menudo surgen los descubrimientos más valiosos y sobre todo no sesgados en nuestra interacción con estos modelos. Convertir a la IA en un sistema rígido de pasos predefinidos es literalmente quitarle la magia. Veo por qué piensas eso. Y entiendo el romanticismo detrás de esa magia del chateo.
Pero déjame darte una perspectiva diferente sobre la mecánica misma de ese camino iterativo frente a la automatización directa. A ver, Tenemos que entender cómo funciona un agente autónomo bajo el capó para entender por qué el chateo es insostenible a escala. No es solo un modelo de lenguaje leyendo un prompt y escupiendo una respuesta. Un agente entra en un bucle continuo. Observa, razona, actúa, evalúa el resultado de su acción y vuelve a iterar. claro, el famoso ciclo de retroalimentación. Correcto. Y aquí está el detalle técnico que lo cambia todo. En cada uno de esos ciclos, el agente tiene que reenviar absolutamente todo el contexto anterior a su ventana de procesamiento. Todo. Todo el historial de la conversación, las herramientas disponibles, los errores que acaba de cometer, todo vuelve a entrar. Para que nos entiendan quienes nos escuchan es como pedirle a un genio matemático que te resuelva un problema complejo de física, pero le pones una regla absurda. ¿Cuál? Cada vez que da un paso en la ecuación, lo obligas a vaciar por completo su escritorio, meter todos sus papeles en un archivero y luego volver a sacar y acomodar todo exactamente como estaba antes de poder dar el siguiente paso. O sea, la energía no se gasta en pensar, se gasta en acomodar. Exacto. Hay un crecimiento exponencial en el consumo de tokens, que al final es la unidad de medida de procesamiento. Iterar sin un rumbo claro y predefinido agota los límites de tu cuenta en cuestión de minutos porque estás pagando por ese proceso de acomodar los papeles miles y miles de veces. Por eso, usar un agente autónomo como un compañero de chat sin estructura es un desperdicio fundamental del recurso más valioso que tienes. Híjole, lamento interrumpirte ahí, pero simplemente no me compro esa idea. Y déjame decirte por qué. Adelante. Tu analogía del matemático vaciando su escritorio describe un problema real, sí, pero es un problema de la ventana de contexto de los modelos actuales. Que la gente tenga que reenviar todo y se quede sin tokens a la mitad es una limitación técnica temporal de las plataformas en este momento. No es una falla inherente en la filosofía del trabajo iterativo. Pero a ver, ¿crees que el costo computacional va a desaparecer mágicamente mañana? No mágicamente, obvio, pero va a disminuir drásticamente con el tiempo. Estamos adaptando nuestra forma de pensar y de trabajar para acomodar un cuello de botella de la infraestructura de este año. Y además, ese camino, las iteraciones, las correcciones de esa tarde entera de la que habla el autor, es precisamente donde ocurre el alineamiento intelectual entre el humano y el modelo. Cuando chateas, exploras el espacio latente del modelo de lenguaje. Aterricemos ese concepto para la audiencia, si te parece. ¿A qué te refieres con explorar el espacio latente, ya en la práctica? Claro, claro. Imaginemos que el conocimiento de la IA es una red tridimensional inmensa de conceptos interconectados. Cuando le haces una pregunta directa, te da la respuesta más obvia, el camino más corto. Ajá. Pero cuando chateas, cuando iteras y debates con el modelo, lo obligas a navegar por rutas menos transitadas de esa red. Le permites hacer conexiones entre ideas que tú como humano no habías anticipado. Ese proceso conversacional desentierra muchísimo valor que una instrucción rígida y procedimental jamás encontraría. Fíjate que ese es un punto interesante, y te concedo que el diálogo iterativo tiene un valor exploratorio innegable. Aunque, la verdad, yo lo formularía de otra manera. ¿Cómo? No creo que esto sea solo una concesión técnica temporal. Es una cuestión de eficiencia termodinámica y computacional que siempre va a existir en algún nivel. Incluso si los tokens fueran, digamos, infinitos y gratuitos, el tiempo computacional y la latencia no lo son. El texto establece una regla operativa fascinante, basada en la pura realidad del día a día. Dice, todo lo que un humano puede hacer en poco tiempo, lo hago yo. Y ahí, justo ahí, es donde la visión del autor me parece súper problemática. Pero piénsalo en términos prácticos. El autor pone ejemplos clarísimos. O sea, recabar datos, organizar información, copiar y pegar enlaces. Delegar la recolección de datos mecánicos a un modelo de lenguaje inmenso drena el usage sin generar un valor proporcional. Si yo puedo encontrar 5 enlaces en un buscador en 3 minutos o descargar los reportes de ventas de un sistema en 5 minutos, ¿por qué demonios voy a encender un bucle autónomo que va a gastar 50,000 tokens, procesar la web entera y tal vez perderse en una alucinación lateral solo para traerme esos mismos datos crudos?
Pues porque al aislar al humano en esa tarea mecanicista, está subvirtiendo el propósito mismo de la automatización. O sea, entiendo de dónde viene ese problema del costo, pero la solución me parece equivocada. Si el humano asume todo el trabajo de organizar información básica solo para ahorrar tokens, este supuesto modelo híbrido humano-IA no es un diseño óptimo de productividad. Es lisa y llanamente una arquitectura de escasez. A ver, arquitectura de escasez. ¿A qué te refieres con eso? Forma. Estás convirtiendo al profesional humano que debería estar pensando en la estrategia del negocio en el asistente administrativo de la inteligencia artificial. Órale, es una forma muy dura de verlo. Es que es la verdad. La promesa de estas herramientas era liberarnos de las tareas operativas mundanas para enfocarnos en el razonamiento de alto nivel. Y este enfoque de yo recabo los datos para no gastar mi límite de uso nos devuelve a la era de la entrada manual de datos, haciendo la talacha. Te conviertes tú mismo en el cuello de botella del flujo de trabajo. Tu automatización se limita a la velocidad en la que tus deditos pueden hacer clics en un navegador para descargar esos reportes de ventas. Híjole, no me cuadra esa línea de razonamiento porque asume que toda intervención humana en la capa de datos es una regresión administrativa. Y yo creo que la supervisión humana en la recopilación y estructuración inicial no es un cuello de botella, es un control de calidad crítico. Control de calidad o simplemente hacer la talacha para no pagar tokens. Control de calidad, sin duda alguna. Veamos un escenario real. Digamos que tienes que analizar 5,000 reseñas de clientes. Si sueltas a un agente conversacional a que lo haga solo, es probable que lea 50 reseñas, decida escribir un resumen, se dé cuenta de que le faltaron 4,950, intente regresar a leerlas y ¡pum!, se le acaba el presupuesto. Falla. Sí, es un escenario posible. En cambio, si tú, el humano, inviertes 10 minutos en exportar esas 5,000 reseñas desde tu sistema a un archivo limpio, unificado y estructurado, estás estableciendo el límite de la realidad sobre el cual el modelo va a operar de manera segura. Básicamente preparándole el terreno. Exacto. El autor advierte sabiamente que automatizar sin diseñar el proceso primero es solo quemar tokens con estilo. Al hacer tú mismo esa recolección inicial, garantizas que la inteligencia artificial se reserve para lo que realmente aporta un valor incalculable. O sea, analizar a profundidad una cantidad de información curada que a ti te tomaría días procesar cognitivamente. Estás optimizando no solo el dinero, sino la precisión absoluta del resultado. Tiene sentido desde la perspectiva de la limpieza de datos, te lo concedo. Pero a ver, observa la transición lógica que plantea el mismo texto. Si el humano prepara los datos perfectamente empaquetados y masticados, ¿qué hace la IA? Analiza. El texto dice que se le delegue el análisis profundo, pero inmediatamente después el autor introduce una advertencia que me parece la parte más problemática de toda esta filosofía. Dice que, y cito, sin estructura, el análisis sale sesgado. Y es una observación empírica y, la verdad, analíticamente rigurosa. Tienes razón en que un análisis sin guía puede divagar, sí. Pero, ¿has considerado lo paradójico que es la solución que propone? El documento dice que para evitar ese sesgo necesitamos usar skills. Pero, ¿qué es un skill en este contexto? No es una simple sugerencia amistosa. Son instrucciones hiperdetalladas que le dicen al modelo exactamente cómo ejecutar cada proceso, en qué orden y con qué lógica, para lograr resultados completamente predecibles. Exactamente, con eso garantizas consistencia en tu trabajo. Pero, ¿a qué costo cognitivo? Piensa en esto. Si tú le das los datos ya masticados y luego le das una estructura lógica inflexible que le dicta paso a paso cómo debe pensar, ¿no estás forzando a la inteligencia artificial a confirmar tus propios sesgos humanos? Esta idea de nada de improvisar cada vez suena increíblemente eficiente para un gerente de operaciones. Claro, pero neutraliza por completo la capacidad de la IA de encontrar patrones inesperados. Espera. Creo que necesitamos definir qué significa realmente la improvisación en el contexto de un sistema de lenguaje trabajando a escala. Ojo, para quienes nos escuchan, recordemos que los modelos de lenguaje son sistemas estocásticos. Esto significa que no son calculadoras exactas que siempre dan el mismo resultado, son motores probabilísticos que adivinan la siguiente mejor palabra basándose en patrones. Exacto.
Esa es su naturaleza, su magia. Pero en un flujo de trabajo profesional, dejar que un motor probabilístico improvise a menudo se traduce en alucinaciones, en desvíos tangenciales rarísimos o en análisis superficiales que cambian de formato cada vez que ejecutas la bendita tarea. Bueno, sí. Los skills no son grilletes para matar la creatividad, son marcos de referencia. Volvamos al ejemplo de las reseñas de clientes que decíamos. En lugar de decirle a la IA, analiza esto a ver qué encuentras, un skill es un bloque de instrucciones que le dice explícitamente: paso 1, extrae los adjetivos negativos. Paso 2, clasifícalos estrictamente en 3 categorías: logística, calidad de producto o servicio al cliente. Paso 3, entrégame una tabla estructurada. Ahí está. Me acabas de dar la razón. ¿Por qué? Al decirle que los clasifique estrictamente en logística, calidad o servicio, le estás poniendo anteojeras al modelo. ¿Qué pasa si el problema real que están reportando a los clientes, no sé, es que el empaque huele mal cuando llega? Ok. No es logística, no es la calidad intrínseca del producto y no es un problema de servicio al cliente. Como tu skill no tenía contemplada la categoría empaque, la IA va a forzar esas quejas en una categoría equivocada o simplemente pues las va a ignorar. Tu instrucción superquirúrgica acaba de sesgar los datos para que encajen en tu visión preexistente del mundo. A ver, te concedo que existe el peligro de crear túneles de visión si el skill está mal diseñado. Tienes toda la razón en que suena a que podríamos estar creando cámaras de eco automáticas. Pero sinceramente la alternativa es inmanejable a nivel empresarial. ¿Tú crees? Sí, si le pido a un modelo que analice un contrato legal o un conjunto de datos financieros, no quiero que la naturaleza estocástica del modelo se ponga creativa sobre la estructura del balance general. Quiero que aplique una lógica deductiva impecable, repetible y que yo pueda auditar. La estructura detallada es exactamente lo que permite escalar el razonamiento complejo sin volverte loco. Sin un skill refinado, la IA es un erudito brillante pero súper disperso. Con un skill, es un analista senior ejecutando un protocolo perfecto. Pues yo lo abordo desde un ángulo distinto. Entiendo la necesidad de consistencia, especialmente en áreas de cumplimiento, leyes o análisis financiero. Estamos completamente de acuerdo en eso. Ajá. Pero al diseñar estos flujos de trabajo tan herméticos, donde mapeamos todo el proceso y limitamos a la IA a seguir una vía de tren preconstruida, estamos tratando a un modelo fundacional avanzado como si fuera un simple script de programación de hace 15 años. La naturaleza estocástica de la que hablabas, esa probabilidad inherente de la red neuronal, es una característica, no un error que hay que corregir. Cuando el autor celebra el paso de chatear toda una tarde a usar prompts quirúrgicos, en el fondo está celebrando la eliminación del diálogo. Pero ¿por qué defiendes tanto el diálogo si es tan ineficiente en términos de tiempo y de tokens? Porque el diálogo es la herramienta humana más poderosa para la síntesis de conocimiento. Al imponer un skill estricto, obtienes el resultado predecible que esperabas. Sí, validas tu hipótesis inicial y te vas a dormir tranquilo. Pero pierdes el resultado extraordinario que no sabías que podías pedir. Esa síntesis inesperada solo surge cuando permites que el modelo choque contra tus ideas en una conversación abierta y fluida. Sin embargo, el resultado extraordinario que ocurre, digamos, una vez cada 20 intentos, no es una base sólida sobre la cual puedas construir una operación confiable. La realidad del trabajo diario, que es el espíritu empírico de este documento, es que no tenemos recursos infinitos. Los límites en el usage obligan a una maduración en nuestra forma de interactuar con la tecnología. El chateo y la exploración de ese espacio latente son fantásticos para la fase de prototipado o ideación inicial, pero una vez que descubres qué funciona, tienes la responsabilidad arquitectónica de destilar ese descubrimiento en un skill. Esto es para no tener que reinventar la rueda ni pagar el altísimo costo computacional de reinventarla cada maldita vez que necesitas ese análisis. Pero esa maduración, como tú elegantemente la llamas, viene a un costo cognitivo oculto para el usuario que nadie menciona. Cuando tú internalizas que cada mensaje cuesta y que el presupuesto se agota, empiezas a censurar. Censuras tu propia curiosidad. Piensa en cómo trabajas hoy en día frente a hace un año. A ver, Ya no le haces al modelo esa pregunta de seguimiento ligeramente extraña que podría haber revelado una nueva perspectiva,
porque estás viendo de reojo el medidor de la plataforma y pensando en tu límite de tokens. Diseñar flujos de trabajo en torno a las limitaciones de un contador de uso cambia fundamentalmente nuestra psicología. Pasamos de ser exploradores interactuando con un oráculo de conocimiento casi limitado a ser microgestores contando centavos, ansiosos de que nuestro agente autónomo no dé un solo paso en falso. Fíjate que yo argumentaría que pasar de ser un explorador sin rumbo a un diseñador intencional es precisamente la evolución necesaria. La restricción engendra la creatividad verdadera. Al saber que tienes límites tangibles, te ves forzado a pensar de manera crítica. Te preguntas, ¿cuál es verdaderamente el núcleo del problema que estoy tratando de resolver? Sí, te obliga a planear antes de ejecutar. Exactamente. ¿Qué parte de este proceso requiere verdaderamente de inteligencia artificial profunda y qué parte es solo movimiento de datos que yo puedo agrupar en 10 minutos? Tratar a la IA como una herramienta de ingeniería de procesos donde mapeas el flujo de trabajo, proteges tu usage asumiendo tú mismo las tareas rápidas y mundanas y empleas skills quirúrgicos para la fase analítica es la evolución natural y responsable de esta tecnología. El modelo híbrido humano-IA que presenta The Architect's Approach no es un parche temporal, es la forma más eficiente de trabajar con las herramientas que tenemos hoy en día. Es el paradigma de eficiencia definitivo frente a la maduración de estos sistemas. Mapear el flujo de trabajo es indudablemente una práctica indispensable en cualquier disciplina, y le aplaudo esa disciplina al autor. Pero mantener que las restricciones de la cuenta, el estar on budget, deban dictar que el intelecto humano se encargue de la talacha monótona, mientras se encadena la lógica de la máquina a un skill estrictamente predecible, pues me parece sacrificar el potencial creativo y de descubrimiento que ofrece esta tecnología. Si diseñamos nuestro futuro laboral basándonos puramente en cómo ahorrar tokens hoy, terminaremos construyendo sistemas altamente eficientes, pero diseñados para producir mediocridad predecible. Creo que a pesar de nuestras diferencias obvias sobre dónde poner el límite de la exploración, donde ambos convergemos de manera absoluta es en la noción central del autor. O sea, la automatización sin un diseño previo, sin entender verdaderamente el proceso que estás intentando delegar de principio a fin, no sirve de absolutamente nada. Simplemente aceleras el desperdicio a una escala algorítmica. Totalmente cierto. La tensión entre imponer una predictibilidad estricta para garantizar resultados empresariales frente a permitir una exploración iterativa para descubrir enfoques radicalmente nuevos es el debate que seguirá redefiniendo nuestro trabajo diario en los próximos años. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Esta conversación deja en claro que las ideas presentadas por este practicante en The Architect's Approach ofrecen muchísimo terreno para seguir escarbando. No se trata solo de optimización estratégica de software o de cuidar un presupuesto para que no te regañe finanzas. Se trata de la optimización de nuestra propia agencia cognitiva frente a sistemas que son cada vez más y más autónomos. Y bueno, como algo práctico para quienes nos escuchan, quizás el primer paso sea simplemente mapear nuestro propio flujo de trabajo hoy mismo y marcar honestamente qué tareas nos toman menos de 10 minutos hacer manualmente. Gran ejercicio. Quizás esas tareas sencillamente no necesitan ir a la IA. Una excelente recomendación práctica para cerrar, la verdad. Al final del día, todos estamos decidiendo cómo queremos viajar hacia el futuro de nuestro propio trabajo. Y la pregunta que queda flotando para cada uno de nosotros es, ¿prefieres ser el pasajero en un taxi que da vueltas sin rumbo, explorando la ciudad hasta que se acabe el presupuesto? ¿O estás dispuesto a sentarte, trazar el mapa rigurosamente tú mismo y saber a dónde vas antes de encender el motor?